Ya vamos a ver hoy día diferentes géneros de microorganismos. Vamos a empezar con Bacillus anthracis. Los microorganismos del género Bacillus son de forma bacilar grande, gran positivos, productores de endoesporas. Son aerobios estrictos o anaerobios facultativos y están ampliamente distribuidos en la naturaleza. También son utilizados en la biotecnología para la producción de alcoholes, vitaminas y enzimas de antibióticos. Y en este caso, Bacillus anthracis es patógeno para el hombre, causando el carbunco o anthrax maligno, ¿no? Entonces, este agente etiológico del anthrax, ¿no? Entonces, vemos que es un bacilo no móvil, gran positivo, también es encapsulado, y lo que debemos recordar es que forma esporas como un mecanismo de resistencia. Por ejemplo, cuando el bacilo no encuentra condiciones favorables para su crecimiento y reproducción, ¿ya? Entonces, esta capacidad ha hecho que, o ha logrado, ha desarrollado el bacilo una gran capacidad para resistir condiciones ambientales adversas, ¿no? O extremas. Y eso le va a permitir, por ejemplo, sobrevivir por mucho tiempo, incluso años, en el medio ambiente. Ya dijimos que son bacilos gram positivos, se orientan formando cadenas, en algunos casos son inmóviles, pues en cápsula. También este microorganismo es de fácil desarrollo en medios de cultivo. Las esporas se forman en el suelo, ¿no? En tejidos y exudados de animales muertos, en cultivos viejos, pero no lo vamos a ver viable ni en la sangre o en tejidos de animales vivos. Vemos que este microorganismo posee un plásmido que produce un antígeno protector con gran capacidad inmunogénica. Vemos que Bacillus anthracis tiene dos proteínas, una llamada factor edema y otra llamada factor letal. El factor edema es una del clase que origina edema por incremento del AMP cíclico, mientras que el factor letal es una proteasa que estimula a los macrófagos para excretar el factor de necrosis tisular y la interleuquina 1. Y bueno, ambas necesitan del antígeno protector para ingresar a la célula. Luego tenemos el poder patógeno. En este caso, ya hemos dicho que causa el carbunco, que es una enfermedad propia de animales herbívoros. En este caso, si hablamos del humano, puede infectarse por tres mecanismos: por inoculación o contaminación de una herida, ¿no? En este caso puede ser con el suelo o incluso con los pelos de animales. Y en el sitio de la inoculación se presenta una pápula que se va ulcerando y luego se forma una escara necrótica, ¿no? Que se conoce como pústula maligna. También las esporas pueden ingresar por inhalación, como en el caso de los que trabajan en construcción, esquieran ovejas o por acto de terrorismo. En este caso, en los alveolos pulmonares las esporas son fagocitadas por los macrófagos y transportadas a los linfáticos del mediastino, donde se transforman en un estado vegetativo, produciendo un cuadro infeccioso general. Y en este caso, las adenopatías producen esencialmente del mediastino, que pueden llevar también a una complicación meningia y a un shock. Por otro lado, tenemos una rara forma de infección que es por ingestión de carne infectada, con posterior invasión de la mucosa gastrointestinal con ulceración y hemorragias. ¿Ya? Y la infección oral es la forma más frecuente en animales. En cuanto al laboratorio, podemos encontrar lo que es microscopía y cultivo.
Y la microscopía se va a realizar en muestras obtenidas de lesiones dérmicas, ganglios linfáticos y torrente sanguíneo. Podemos utilizar pruebas como inmunofluorescencia, ¿no? Donde utilizamos anticuerpos contra el polisacárido de la pared de la bacteria. También tenemos el cultivo, que después de 18 a 24 horas de incubación en el medio de agar sangre, se observan colonias de 2 a 5 micras de diámetro, planas, convexas, de bordes irregulares y ligeramente onduladas, con apariencia de virus meridado. Y a menudo se observan unas proyecciones de la colonia que le dan un aspecto de medusa. En este agar sangre de carnero no se va a observar hemólisis. Ya, luego pasamos a lo que es Neisseria meningitidis. En este caso, este microorganismo es muy agresivo y sobre todo tiene preferencia por las vías respiratorias altas y la nasofaringe del hombre. El contagio también es muy, eh, es interhumano, ¿no? Puede ser endémico en niños menores de 5 años y en adolescentes y está asociado a cuadros de septicemia y meningitis. Neisseria es un diplodocus gram negativo encapsulado que crece en condiciones aeróbicas y presenta una reacción positiva a lo que es la prueba de la oxidasa, la catalasa. Y utiliza, es importante, un medio de cultivo exigente, ya porque forma el grupo eh, de los microorganismos fastidiosos, ¿no? Porque para su aislamiento son de difícil desarrollo. Entonces tienen que obtener medios especiales. Uno de ellos son con sangre calentada que, que se va a volver un agar chocolate. Además con una combinación de hierro, almidón, eh, y este medio es conocido como medio de taller Martin. ¿Ya? El medio de taller Martin eh, es selectivo para las neiserias. Entonces podemos ver ahí algunas especies con algunas reacciones bioquímicas con las que antes se trabajaban, cuando se trabajaba todo manual. Entonces, por ejemplo, vemos que el Neisseria meningitidis reacciona a la glucosa, maltosa, sacarosa, bueno, glucosa y maltosa positivo, sacarosa, lactosa negativo, DNasa negativo, perdón, y no desarrolla 22 grados centígrados ni produce pigmentos. En cuanto a los factores de patogenicidad, tenemos la presencia de polisacáridos capsulares, la presencia de pilisofimbrias, de lipoligosacáridos y proteínas de membrana externa. Entonces, lo que vemos acá que la membrana externa del meningococo o Neisseria meningitidis presenta, bueno, una estructura lo que es típica de las bacterias, ¿no? Estamos viendo ahí donde se destaca la presencia de la pared típica de los gram negativos, ¿no? Que está rodeada por su membrana citoplasmática, pared de peptidoglicano y una membrana externa constituida por lipopolisacáridos. Además de una bicapa fosfolipídica en la cual se van a insertar estas proteínas de membrana externa. Entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, cápsula, ¿no? Esta cápsula se sabe que su función es proteger a la bacteria, más que todo de la desecación, por ejemplo. Eh, Además, se vuelve un factor de virulencia importante para su patogenicidad de esta bacteria. También vemos que tiene membrana externa. Esta membrana externa está formada por componentes proteicos y glucolípidos. En este caso, lo que vamos a observar es que las proteínas son porinas que permiten el intercambio de iones entre el medio interior y el exterior de la célula.
Luego tenemos también, por ejemplo, lipoligosacáridos. En este caso son los principales componentes de la membrana. Eh, ¿Qué más? Se conoce también que pueden tener, en este caso, endotoxinas, ¿ya? Y que juegan también un papel importante en la inducción de lo que es el shock séptico en los procesos en los cuadros de enfermedades meningocócicas. Y por último vemos la presencia de pilis o fimbrias también. Ya hemos dicho que son proyecciones filamentosas, eh, y en este caso también son importantes para el proceso de colonización del huésped, por ejemplo, la adhesión al endotelio, ¿no? Entonces tenemos varios factores de patogenicidad de esta bacteria. Vemos que también la infección es exclusiva del hombre y la transmisión es por vía aérea, ¿no? En realidad lo que sucede es que hay una inhalación de gotitas respiratorias que se dirigen a la mucosa a través de sus pilis y son absorbidos por células epiteliales y pasan a la sangre y líquido cefalorraquídeo. Vamos a encontrar, por ejemplo, consumo de glucosa en el cerebro, obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, pueden ocasionar un infarto cerebral, también pueden ocasionar daño de nervios, auditivo, visual y motor. ¿Ya? Eh, Tenemos que también puede ocasionar una lisis bacteriana donde se va a liberar una endotoxina, va a ocasionar hipotensión y lo que vamos también está asociado a daño del endotelio capilar, donde se van a observar esa presencia de esas petequias, que son unas lesiones en piel. Va a haber un cuadro de hipersensibilidad, de coagulación intravascular diseminada y compromiso de las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, algo dentro del cuadro clínico característico en cuadros de meningococosis es la presencia de esas petequias, ¿no? Por daño o destrucción del endotelio vascular. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que hay una protitis y coloración con gran, que es importante, ¿no? Tiene una alta sensibilidad y especificidad. El cultivo también va a ayudar mucho. La detección de antígenos capsulares en líquido cefalorraquídeo y el PCR también del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que es las pruebas moleculares. Por ejemplo, tenemos la prueba del GRAM, que hemos dicho es muy importante hacer una prueba de GRAM a la muestra de líquido cefalorraquídeo porque al observar la presencia de estos diplococos gram negativos, vamos a tener una alta sospecha de Neisseria meningitidis. Entonces, cuando observemos en el GRAM, recuerden bien, diplococos gram negativos, está asociado a estas Neisserias. También vamos a ver que puede haber hipercelularidad con más de 10 células por milímetro cúbico. Va a haber aumento de proteínas y va a haber también consumo de glucosa. En cuanto al cultivo, eh, para el aislamiento del meningococo a partir de muestras biológicas como líquido cefalorraquídeo o sangre, se pueden utilizar, por ejemplo, medios convencionales como el agar sangre, el agar chocolate. Pero ya hemos dicho que el medio selectivo para las Neisserias es el medio Thayer-Martin, ¿no? En este caso es selectivo y está compuesto por agar suplementado con 5% de sangre de caballo y suplemento de ciertos antibióticos como vancomicina, colbistina, nystatina y trimetoprim.
En este caso también es importante recordar que para el crecimiento de Neisseria meningitis tiene que haber una temperatura de 35 a 37 grados centígrados, una atmósfera de 5% de CO2 y 50% de humedad por 24 a 48 horas. Otra de las pruebas que se pueden realizar es la detección de antígenos capsulares en LCR, ¿no? Líquido cefalorraquídeo. Se pueden utilizar una serie de kits que identifican en ese caso al microorganismo a partir del LCR. Utilizan partículas de látex cubiertas de anticuerpos que aglutinan en presencia de antígenos correspondientes, ¿no? Y también puede haber una reacción cruzada con otros microorganismos, sobre todo en los niños cuando recién se están vacunando, con... eh, bueno, esta es la primera parte de la clase. Vamos a ver la segunda parte. Ya vamos a comenzar con Corynebacterium diphtheriae. En este caso va a ocasionar, pues, sabemos la difteria, que es una enfermedad infecciosa transmisible, ocasionada por este microorganismo, que básicamente que se va a caracterizar por la inflamación de la faringe, con incluso presencia de una especie de membranas. Eh, Aquí lo que ocasiona esta infección es la presencia de una exotoxina, ¿ya? Que va a ocasionar básicamente necrosis de la mucosa y toxicidad en otros órganos como el miocardio. Es importante también saber que el hombre es el único reservorio y bueno, también que es muy contagiosa, ¿no? Por su transmisión por vía aérea. Entre las características tenemos que son bacilos gram positivos y bueno, también se ha podido observar que se pueden agrupar cuando los vemos en el gran en forma de letras chinas, ¿no? Como vemos en pantalla. Son inmóviles, no esporulados, puede ser aerobio y anaerobio, es lábil a lo que son los desinfectantes y también a altas temperaturas. Y si lo aislamos en agar, chocolate, telurito de potasio, se van a poder observar que produce hidrógeno sulfurado, entonces se observan colonias negras. Por otro lado, tenemos que para su patogenia tiene la presencia de un antígeno llamado antígeno K y un glicolípido que lo van a ayudar en su capacidad invasora. También produce una exotoxina polipeptídica. Vemos que para este caso, básicamente se hace empleo de una antitoxina. Asimismo, se ha logrado la producción de una vacuna y también se hace uso de antitoxinas, ¿no? Para generar sobre todo una inmunidad pasiva.
Bueno, sabemos que la única especie patógena es Corynebacterium diphtheriae. Existen otras especies de Corynebacterias, pero eh, no son catalogadas como patógenas y más bien se les asocia mucho a contaminaciones. Se pueden ubicar en las mucosas en la piel, constituyen parte de la microbiota normal de oído, uretra, mucosa nasal, mucosa faríngea, etcétera, ¿no? Entonces, no todas las especies son patógenas, más que todo se les asocia a contaminaciones durante la toma de muestras, ¿no? Y en el caso de pacientes con antecedentes de haberse colocado prótesis, este microorganismo también puede comportarse de forma oportunista, ¿no? Luego tenemos Haemophilus influenza, en este caso que nos ocasiona, habitan como comensales en el hombre, ¿no? También podemos encontrarlo como parte de la microbiota en las vías respiratorias altas. Muchas de las personas pueden ser portadores asintomáticos, ocasiona cuadros de meningitis, epiglotitis, neumonía, etcétera, ¿no? Y el serotipo B de las hemófilos es el más frecuente. En este caso, existen otro grupo dentro de ese mismo género que son no tipificables, y más que todo porque no proceden la cápsula. Entonces se les asocia más a cuadros de otitis, neumonitis, conjuntivitis, etcétera. En ese caso, hemófilos es aerobio y anaerobio facultativo. Y para poder aislarlo in vitro o en el laboratorio, se requieren algunos componentes sanguíneos como son el factor 5, el factor 10 o hemina, que es termoestable, y el factor 5, que es termolábil. En el gran lo vamos a observar como bacilos gram negativos cortos y largos, o sea, pueden ser pleomórficos, ¿no? Tener diferentes formas. Son inmóviles, presentan cápsula y no son formadores de esporas. Y ahí vemos un cuadrito más o menos diferencial, eh, donde vamos a ver varias especies de hemófilos y la que destaca es hemófilos influenza, ¿no? Que utiliza el factor 5, el factor 10. Ujú. Y bueno, algunas especies más de importancia, ¿no? Como el hemófilos para influenza, que se diferencia porque solo utiliza o requiere el factor 5 en el medio donde se va a aislar. Eh, Todos ellos utilizan la glucosa como carbohidrato. Algunos utilizan sacarosa, ¿no? Y bueno, hemófilos, influenza y para influenza. Influenza no utiliza sacarosa y para influenza sí. En cuanto a la patogenia, vamos a ver la presencia de fibrios o adhesinos utilizadas como factor de colonización. Presenta liposacáridos de pared que inactivan a los hilos de las células bronquiales. Presentan cápsula que sabemos que causa virulencia e invasividad, ¿no? Inducen a la presencia de anticuerpos. También tienen como propiedad la síntesis de proteasas. Estas proteasas sobre todo se van a- a encargar de la destrucción de algunos anticuerpos como la inmunoglobulina A. También tiene presencia de plásmidos que los conlleva
a aumentar la resistencia a los antibióticos, ¿no? Y bueno, también la presencia de transposones que codifican unas enzimas productoras de beta-lactamasa. En cuanto al diagnóstico, también podemos utilizar el GRAM de muestras estériles para observar a este microorganismo. También se puede aislar en medios apropiados, enriquecidos principalmente con factores 10 y 5, ¿no? Y también se puede realizar la búsqueda de antígenos capsulares en sangre, en orina y líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos a Bordetella pertussis. En este caso, ¿qué nos ocasiona este microorganismo? Está asociado a, por ejemplo, este cuadro de tos convulsiva o también llamada coqueluchoide, ¿no? Es una enfermedad o ocasiona una enfermedad infecciosa con fiebre, eh, catarro nasal y bronquial, enrojecimiento conjuntival. Y lo que caracteriza es la tos exigente que tienen los pacientes, ¿no? En el hemograma, algo que puede ayudar es la presencia de leucocitosis y linfocitosis. Y el cuadro puede ir avanzando de forma lenta, pero progresiva, ¿no? Entre las características tenemos que son cocobacilos pequeños, son gram negativos. Una característica importante es que poseen cápsula. Luego tenemos que las cepas patógenas para el humano son inmóviles. También son aerobios estrictos. Y se pueden aislar en medios especiales como el medio Bordet-Genhow. En cuanto a la patogenia, vemos que también solo afecta al ser humano, se debe al epitelio ciliado, a través de la presencia de destinas y hemaglutinina. En cuanto a la patogenia, vamos a ver que solo afecta al ser humano. Se diviere el epitelio ciliado a través de unas adhesinas y una hemaglutinina. Produce una toxina pertussis, que en este caso está relacionado con algunas enzimas como la adenilciclasa. Esto ocasiona que haya aumento de secreción bronquial, inhibe la quimiotaxis y promueve la linfocitosis. También va a producir una toxina termonecrótica y una citotoxina traqueal. En cuanto al diagnóstico, también vamos a ver que puede ser por microscopía de inmunofluorescencia, por cultivo, y también vamos a ver que en el diagnóstico puede ser directo a través de la inmunofluorescencia, a través del cultivo, sobre todo en la fase catarral inicial, y principalmente se pueden utilizar pruebas moleculares como la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Y bueno, también vamos a ver este microorganismo Gardnerella vaginalis, que prácticamente, bueno, puede colonizar la mucosa vaginal causando coros de vaginosis, eh, invasión de mucosa vaginal en ausencia de lactobacillus, que son los bacilos de Dorley, y que forman parte de la microbiota normal de la vagina.
¿no? Y cuando no se altera el pH y se tiene un medio adecuado, tenemos que estos bacilos forman parte de la microbiota. En cuanto a Gardnerella vaginalis, es un bacilo inmóvil, no encapsulado. Sobre todo, una característica importante es que son bacilos cortos gram variables, ¿ya? O sea que algunas veces pueden colorearse de color morado u otras veces de color rosado. Entonces, como pueda tomar cualquiera de las dos, se les dice gran variable. En cuanto a la patogenia, vamos a ver que si el pH se altera, ¿no? Un pH mayor y, y si hay ausencia de lactobacillus, en este caso eso va a favorecer pues la proliferación de Gardnerella. También va a producir desaminación de la lisina, ornitina y de arginina. Y esto pues ocasiona que se liberen aminas, ¿no? Y que dan, digamos, son características para la infección, ¿no? Y entre las aminas que libera tenemos cadaverina, putrescina y trimetilamina. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que el pH vaginal normalmente se altera en valores superiores a 5. La presencia de lactobacillus en este caso va a ser ausente. Y lo característico va a ser la presencia de células epiteliales invadidas por los gérmenes, ¿no? Entonces las células epiteliales, como vemos ahí, van a estar repletas con estas células y se conocen como células clave, ¿ya? Entonces cuando se lleva la muestra al laboratorio y se reporta, por ejemplo, ausencia de lactobacillus, ¿no? Y presencia de células clave, ¿no? Como dice ahí, ustedes ven que dice células epiteliales invadidas por gérmenes. Entonces esto es típico de una infección por Gardnerella vaginalis, ¿no? Y bueno, eso sería lo último. A ver, chicos, en el aula, ¿tienen alguna consulta? No, doctora, todo claro. Gracias. A ver, por el chat pueden escribir algunos alumnos que están presentes. A ver, si no llamaré al azar. A ver, de paso, a ver, tomar el lista. Vamos a ver, Antonieta Gómez. ¿Todo claro? ¿Está presente? No está presente. A ver, ¿quién sigue? Cristina Osorio. Sí, doctora, presente. Todo claro. Gracias. Ángel Cifuentes. Presente, doctora. Todo claro. Gracias. A ver, Diana Deza. Doctora, disculpe, me llamó, pero no me permitía mi conexión prender mi audio. Buenas Ya, noches, soy Gómez. ya está bien. Profesora presente, Diana Deza. Ya, gracias. Todo bien, entonces. A ver, Martín Vilches. Presente, doctora, buenas noches. Ya, ¿todo claro? Sí. Ya. Nicole Guerra. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ya, entonces ya, las áreas ya han respondido todos.
Ya, entonces eso sería todo, chicos. Lo dejamos por Muchas gracias, esta doctora. Buenas noches. oportunidad. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Buenas noches. Doctora, hasta luego. Buenas Gracias, noches a doctora. todos. Buenas noches.